Serie número 6. El ejercicio espiritual. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 29. Amados hermanos y amadas hermanas, es muy importante nosotros ejercitar nuestro espíritu para contactar la palabra de Dios, para contactar la Biblia. Como nosotros vimos, lo que la Biblia es lo que la palabra de Dios dice que es. No es solamente un libro, no es solamente letra, mas posee algo espiritual, una esencia espiritual divina. Y nosotros vimos en Salmo 119, 105, lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Eso quiere decir que cuando nosotros usamos nuestro espíritu para contactar la palabra de Dios, nuestros ojos espirituales consiguen ver cosas que nuestros ojos físicos no consiguen. La palabra de Dios es luz, mas eso solo se puede percibir espiritualmente cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu para contactar la palabra de Dios. Vamos a ver otro aspecto en la Biblia. La Biblia es el pan de vida. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la Biblia es alimento espiritual. Es un alimento que es para nuestro espíritu. Si yo contacto la palabra de Dios con solamente mi mente, la Biblia sería solamente un alimento para mi mente, mas la Biblia es un alimento para mi espíritu. Para eso yo necesito estar en el espíritu para tocar en la palabra de Dios y esa palabra me irá a alimentar. Y allí yo viviré de verdad. El Señor dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es maravilloso. Eso quiere decir que cuando yo vengo y tomo la palabra de Dios, yo no solamente soy eliminado, mas mi espíritu es alimentado, soy fortificado en el espíritu. Eso es muy importante. Continuando, en el Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amados hermanos y amadas hermanas, la palabra es Dios, es el propio Dios. Eso quiere decir que cuando yo contacto la palabra de Dios con mi espíritu, yo contacto al propio Dios. Cuando tengo comunión con la palabra de Dios, yo tengo comunión con el propio Dios. Nuevamente yo digo, eso es solamente posible cuando nosotros usamos nuestro espíritu, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu. Los hermanos se acuerdan, existe una parte en el espíritu que se llama comunión. Y es exactamente usando mi espíritu, tocando la palabra de Dios, yo soy iluminado. Y cuando recibo luz, mi conciencia activada,
yo trato con mis problemas. Y yo así no permito que nada se quede entre mi persona y Dios. Cuando contacto la palabra de Dios, no solamente soy iluminado, mas también soy alimentado, porque la Biblia es el pan de vida, la palabra de Dios es el pan de vida, es pan para mi alimento espiritual. La palabra es el propio Dios. No es algo tremendo, algo maravilloso, mas eso es solamente real cuando yo uso mi espíritu y uso mis sentidos espirituales. En Juan 6:63, el Señor nos dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí entonces podemos ver que la palabra de Dios es espíritu y vida. Por eso nosotros podemos ver que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando yo uso mi espíritu para tocar la palabra de Dios, yo voy más allá de la letra. Yo consigo tocar y recibir espíritu y vida. Amados hermanos y amadas hermanas, usted sabe, si nosotros contactamos la palabra de Dios solamente en una dimensión material, solamente en una dimensión humana, en una dimensión divina, la Biblia pasa a ser letra, pasa a ser un conocimiento. ¿Y qué acontece? Nosotros usamos ese conocimiento para medir a los otros, para juzgar a los otros y para condenar a los otros. Entonces ese libro que debería ser para vida y salvación se vuelve un instrumento de muerte, porque la letra Marta se torna un instrumento de condenación. Por eso mire la importancia del ejercicio del Espíritu en la lectura de la palabra de Dios.